Hola queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes. Nos gozamos de estar aquí y de poderles compartir el mensaje de la palabra de Dios. La lección número 9 de Escuela Sabática está titulada Una ciudad llamada confusión. El texto para memorizar Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. El tema del gran conflicto se resume en Apocalipsis con el simbolismo de dos mujeres, una vestida de sol en Apocalipsis 12 y una vestida de escarlata en Apocalipsis 17. El sorprendente símbolo de la mujer vestida de sol en la deslumbrante gloria de Cristo se encuentra en Apocalipsis 12. Ella es fiel a su verdadero amor, Jesús. Ella no se contamina con la corrupción de doctrinas falsas. A lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús o a la verdadera iglesia. En Jeremías 6:2 el profeta dice: como mujer hermosa y delicada, compararé a la hija de Sión. El profeta utiliza la expresión hija de Sión o una mujer fiel para describir al pueblo de Dios. Podemos también ver Efesios 5, 25 al 32, Oseas 2:20. En contraste, la Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio, Santiago 4:4. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel. Eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. Ezequiel 16:32. En el estudio de esta semana veremos a estas dos mujeres en el Apocalipsis y exploraremos con más profundidad el conflicto entre la verdad y el error. Bienvenidos. Lección para el día domingo. Dos sistemas opuestos. ¿Cómo se describe a la Iglesia de Dios y cuál es la reacción de Satanás frente a ella? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. A lo largo de los siglos, Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 describe su fidelidad como los que guardan los mandamientos de Dios, y en otra parte también se los describe como llamados elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. ¿Qué anuncio solemne hace el ángel y qué hizo Babilonia para justificar este anuncio? Juan escribió el libro de Apocalipsis a fines del siglo I. Por entonces, la antigua ciudad de Babilonia era un cúmulo de polvo. Cuando Juan escribió los mensajes del libro de Apocalipsis, ya hacía varios siglos que la ciudad literal de Babilonia había sido destruida. En Apocalipsis, la antigua ciudad de Babilonia es considerada un tipo o símbolo de la Babilonia del tiempo del fin. En la profecía de Apocalipsis, Babilonia representa un sistema religioso falso que tendrá características similares a la de la Babilonia del Antiguo Testamento. Los principios que guiaron a la antigua Babilonia serán la estructura que apuntale a la Babilonia moderna y espiritual. En Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6, una mujer vestida de púrpura y escarlata avanza en forma resuelta sobre el escenario del tiempo. Esta mujer cabalga sobre una bestia de color escarlata. La Biblia la llama ramera. Ella ha dejado a su verdadero amor, Jesucristo. Aquí el apóstol Juan nos da una representación gráfica de un sistema religioso apóstata que tiene una poderosa influencia sobre el mundo. Presta atención a esta frase. Este poder era alguien con quien han fornicado los reyes de la tierra,
y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. ¿Embriagado? Este término siempre tiene una connotación negativa en la Biblia. ¿Fornicado? Este es un símbolo de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina y su práctica. Para reflexionar, tanto los dirigentes como la gente común se han visto influenciados negativamente por este poder. ¿Cuál es nuestra única protección? Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 nos dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este estudio para el día de domingo tenemos varias aplicaciones. Lo primero, la iglesia perseguida. La iglesia de Dios será perseguida, pero la gran diferencia es que tiene la protección divina. Pasará por dificultades, pero no estará sola. Segundo, en Apocalipsis 14, 8 y 17, 1 y 2, se presenta a Babilonia cayendo. Ha caído Babilonia. Babilonia tocará finalmente fondo en cuanto a su malvado proyecto de corromper al mundo. Cuando esta Babilonia se una con el Estado y anule la ley de Dios, se consumará su caída. Y finalmente, mis queridos hermanos y amigos, después de todo esto podemos ver la corrupción que esta Babilonia ha traído y la fuerza del cristiano. Lo que hemos leído en Efesios 6, 10 al 18 nos muestra que debemos tomar la armadura de Dios para vencer así los dardos del enemigo. Para el día lunes tenemos el siguiente estudio: el vino de la ira. Apocalipsis 17, 1 y 2 y 15 y 18, 1 al 4. ¿Cuán extendida es la influencia de Babilonia? Estos textos, mis hermanos, nos presentan que esta Babilonia extenderá sus dominios a todo el mundo. El sistema eclesiástico caído tiene un alcance internacional que incluye a la gente de todo el mundo con sus engaños. Satanás está enfurecido porque el Evangelio se proclamará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 6. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Mateo 24, 14. Por lo que emplea todo engaño posible para cautivar la mente de los habitantes de la tierra. Apocalipsis 17, 2. Apocalipsis 17, 2 continúa su explicación del misterio de Babilonia la Grande, al declarar que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Qué es la fornicación? Es una unión lícita en el sistema eclesiástico caído, es la unión con el Estado. En el sistema de la iglesia verdadera, la iglesia está unida con Jesucristo. La iglesia caída mira a los líderes políticos de la tierra en busca de poder y autoridad. Busca que el Estado haga cumplir sus decretos en lugar de sacar su fuerza de Jesús como su verdadera cabeza. Ella mira al Estado en busca de apoyo. Apocalipsis 17:2 prosigue con su dramática descripción. Y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación.
El simbolismo del jugo de uva puro en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar la sangre pura e inmaculada de Cristo derramada para nuestra salvación en la cruz. Mateo 26, 27 al 29. En Lucas 22, 20, Jesús dice: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Cuando el vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona y las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por las enseñanzas de las autoridades religiosas humanas, se convierte en el vino de Babilonia. Mateo 15, 9. Fíjate también que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. En otras palabras, por más corrupto y malvado que sea el sistema, su alcance es tan amplio que abarca por lo menos durante cierto tiempo a sus fieles. «Oh pueblo mío», Apocalipsis 18:4, como Él los llama. Sin embargo, llegará el tiempo en que Dios los llamará a salir de ese sistema corrupto y malvado que está a punto de caer debido a su naturaleza perversa. Esta habitación de demonios y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Apocalipsis 18:2. Para reflexionar, ¿qué función tienen los que proclaman el mensaje de los 3 ángeles al ser usados por Dios para llamar a mi pueblo, su pueblo, a salir de Babilonia? En este estudio, mis queridos hermanos, encontramos cómo Babilonia abarca todo el mundo. Un sistema religioso que se extenderá por todo el mundo y su influencia alcanzará lugares que nosotros no alcanzamos a imaginar. Y donde muchos dicen allá no podrá entrar. Ya está entrando su influencia. Y lo importante aquí es las 2 diferencias que hay entre esta Babilonia y la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios mira a Jesucristo, pone en Él su confianza. Babilonia mira al Estado, a sus líderes, y pide de ellos poder para perseguir al pueblo de Dios. Tremenda diferencia. Al final, hemos podido notar que Dios hará un llamado especial a sus hijos que están diseminados por toda esa Babilonia. Por eso, como veremos más adelante, debemos ser prudentes cuando nos dirigimos a estos sistemas. No hablamos de los miembros del sistema, hablamos de el sistema mismo y de sus líderes corruptos. Lección para el día martes. Un misterio, la Gran Babilonia. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la naturaleza de este sistema malvado? Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 al 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de toda la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Como hemos visto, en Apocalipsis capítulo 17 describe un sistema religioso apóstata que introduce en el cristianismo muchas de las enseñanzas de la Babilonia del Antiguo Testamento. Para tratar de entender la naturaleza de Babilonia, necesitamos volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico, en Génesis. Todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte del sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, llamada Babilonia. Es allí donde se construyó la Torre de Babel, un símbolo de la autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4. La Torre de Babel, el sitio de la antigua Babilonia, se construyó en desafío directo a la palabra de Dios. Los constructores de Babel edificaron este monumento para autoglorificarse, y Dios confundió su idioma. El relato del Génesis dice así:
Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Génesis capítulo 11, versículo 9. Tan malvado es este sistema que se lo ilustra como ebrio de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Imágenes horrorosas del nivel de corrupción de Babilonia. Básicamente, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, que se afirma en las ideas humanas y se apoya en las tradiciones humanas. Es una forma de religión hecha por el hombre, creada quizá por líderes religiosos brillantes, si bien humanos, pero se opone al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó, una iglesia construida sobre el amor, no la violencia. El libro de Apocalipsis describe estos dos sistemas de religión. El primero revela confianza total en Jesús y dependencia de su palabra. El segundo revela confianza en la autoridad humana y dependencia de los maestros religiosos humanos. Uno es una fe cristocéntrica que depende totalmente de la gracia, el sacrificio y la expiación de Cristo para la salvación. El otro es un enfoque humanista, de la fe que reemplaza la dependencia total de Cristo para la salvación por una dependencia de las tradiciones de la Iglesia. Para reflexionar, ¿cómo podremos protegernos de las influencias sutiles de Babilonia con la tendencia que es muy común a depender de nosotros mismos y no plenamente de Dios? En este estudio para el día martes, el misterio de la Gran Babilonia, vemos algunos detalles bien interesantes. Vuelve a repetirse el asunto del alcance de este sistema. Importante que repitamos la dependencia de cada uno de ellos. Usted y yo, mis hermanos, no dependemos de instituciones terrenales, dependemos de Dios. Él es nuestro guía. Esta Babilonia depende de las instituciones de esta tierra, del poder del Estado. Quiero en la parte final hacer énfasis en esta pregunta para la reflexión. ¿Cómo nosotros podemos protegernos? No solo de las influencias de la religión en cuanto a Babilonia religiosa, sino a esta Babilonia en que se ha convertido este mundo. Este mundo permea todo. Todo, mis hermanos, se ha vuelto común y normal. Ya es normal que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya esto se aplaude, se le hace toda clase de promociones. Es normal que una pareja de homosexuales adopten hijos. O sea, esta Babilonia no solo ha permeado al mundo en su sistema religioso, hay una Babilonia en el mundo que permea todo, porque las naciones legislan en contra de Dios. Así que debemos nosotros estar muy pendientes, muy atentos de todos esos movimientos que sutilmente pueden estarnos también tocando a nosotros. Es, dice en la lección, un misterio. Y este misterio es la Gran Babilonia. Debemos estar atentos a estos misterios. Para el día miércoles, el estudio está titulado Un llamado al compromiso. La exhortación del Apocalipsis es un llamado urgente al compromiso resumido en el simbolismo de las dos mujeres de Apocalipsis. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error, Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. Mateo 16, 18. El Señor Jesús allí llama a su pueblo mi iglesia. Cristo allí habla de su iglesia, queriendo decir que Él tiene una iglesia en este mundo sobre la cual Él derrama todas sus bendiciones. Aunque esta iglesia se niegue a que su cometido sea alto, porque el Señor la dirige, el Señor no la ha abandonado. Apocalipsis 17:14 también habla de la promesa de la protección del Señor. Aunque perseguida, el Señor la protege. Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye su iglesia. Esta iglesia se basa en la enseñanza de su palabra y es el espíritu
quien la guía. Al contrario, Babilonia, como hemos visto, se cimienta en las enseñanzas tradicionales hechas por el hombre. Cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones o tradiciones humanas, o prefiera a estas últimas por encima de la Biblia, básicamente está fomentando la confusión babilónica. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. En una ocasión, como un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, el rey babilónico aprobó un decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto. Un poderoso símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios, que se niega a adorar la falsa imagen, enfrentará en los últimos días. Ver también Daniel capítulo 3. En los últimos días de la historia de la tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. Declara que su palabra es la palabra de Dios misma, y sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: «Sostenemos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios». El apóstol Pablo agrega estas palabras exponiendo este poder: «Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Segunda a los Tesalonicenses 2:4. Reflexionemos en esta pregunta. Debido a que ya hemos visto que Dios tiene personas fieles en Babilonia, ¿por qué debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar sobre el tema? ¿Y por qué debemos tener cuidado de no juzgar a las personas individualmente, a diferencia del sistema en sí? O sea, mis hermanos queridos, que una cosa es el sistema, la institución babilónica, y otra quienes le siguen. De manera individual debemos ser cuidadosos porque entre ellos hay algunos que Dios llamará, Apocalipsis 18:4, los llamará a salir de Babilonia. Por lo tanto, no nos compete juzgar los motivos, pero sí nos compete que podamos desenmascarar el sistema babilónico que permea el mundo. Para el día jueves se titula Babilonia, el centro de la idolatría. Esta es otra pista para identificar claramente el misterio de la Gran Babilonia. La idolatría estaba en el centro de la adoración babilónica. Jeremías capítulo 50, versículos 33 al 38, y el capítulo 51, versículos 17 al 47. ¿Qué descubres en estos versículos sobre la adoración de imagen en la antigua Babilonia y la respuesta de Dios a ella? Jeremías capítulo 50, versículo 51 predicen la destrucción de Babilonia a manos de los medos y los persas. Una de las razones de la desesperación de Babilonia fue su idolatría. Los babilonios creían que estas imágenes eran representaciones de sus deidades. En la región babilónica, la atención a los rituales y la adoración de las estatuas de sus deidades se consideraban sagradas. Los dioses vivían simultáneamente en las estatuas de los templos y en las fuerzas naturales que encarnaban. Con el saqueo o la destrucción de ídolos, se consideraba que se perdía la protección divina. Durante el periodo neobabilónico, el príncipe caldeo Marduk-apla-Indina II huyó a los pantanos del sur de Mesopotamia con las estatuas de los dioses de Babilonia, para salvarlas de los ejércitos de Sennacherib de Asiria. Los profetas bíblicos
contrastaron la adoración de estas imágenes sin vida con el Dios creador, que no solo estaba vivo, sino además daba vida. Jeremías capítulo 51 versículo 15 y Jeremías capítulo 16 versículo 19. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre la idolatría? Éxodo capítulo 20 versículos 4 al 6 y Salmo 115 versículo 4 al 8. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, a los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Aunque los problemas de idolatría de la Babilonia espiritual van más allá de una mera reverencia a imagen de madera y piedra, la Babilonia espiritual, igual a la antigua Babilonia con las imágenes introducidas en su servicio de adoración, el uso de imágenes como objetos de adoración o la llamada veneración, es una violación del segundo mandamiento porque limita la capacidad del Espíritu Santo para imprimir en nuestra mente las cosas de la eternidad y reduce la majestad de Dios a una estatua sin vida. Estas imágenes se introdujeron en el cristianismo en el siglo IV, en un intento de que el cristianismo fuese más aceptable para la población pagana. Desgraciadamente, a estas imágenes se les da a menudo la sacralidad y el homenaje que solo pertenece a Dios, lo que hace que todo sea espiritualmente degradante. Para esta lección, mis hermanos queridos, hagamos la siguiente reflexión. Fíjense que muchos tienen el concepto de que el catolicismo ya está acabado, que ya no tiene nada que ver, que es un sistema que ya ha perdido fuerza en el mundo. Pero esto realmente es mentira. Es una distracción, porque este poder nunca pierde su influencia. Podría usted ver, tal vez en su país, en Colombia, todavía vemos largas aglomeraciones de personas tras estas imágenes. Cuando llega el día de sacar estos ídolos de sus templos, miles y miles se congregan a su alrededor y siguen en procesiones. Así que, mis hermanos, el sistema está totalmente vivo. Aunque no son los únicos que tienen imágenes y representan a sus dioses por medio de imágenes, es un sistema que abarca a millones y millones de cristianos. Así que esta Babilonia, mis hermanos, tiene un centro, y el centro se llama idolatría. Como aplicación de nuestro estudio para el día viernes, ya en la parte final, tenemos el siguiente comentario. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue a la advertencia del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Por lo tanto, no puede referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Conflicto de los siglos 433. Daniel capítulo 3, la historia de los 3 hebreos a quienes se les había ordenado adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó, Daniel capítulo 3 versículo 5, en la antigua Babilonia, se erige como un símbolo, un modelo de lo que sucederá cuando la Babilonia espiritual, en los últimos días, también imponga la adoración de una imagen falsa. Apocalipsis capítulo 13 versículo 15, Apocalipsis capítulo 14 versículo 9.
Es interesante que el mandamiento que los 3 hebreos no quisieron violar, el segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5, era uno de los 2 mandamientos que en otra parte se describe tratando de cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25, había falsificado. ¿Cuál era el otro mandamiento que falsificó? Por supuesto, el 4º mandamiento, que como hemos visto y volveremos a ver, se encuentra en el centro de toda esta cuestión de la adoración y será decisivo en la crisis final, cuando nos enfrentemos a la cuestión de si adoramos a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día, Éxodo capítulo 20, versículo 11, o a la bestia y su imagen. Preguntas para dialogar. ¿Qué relación tiene la Torre de Babel con la Babilonia espiritual moderna? Mucha similitud. Confusión. Recordemos que la Babilonia o la palabra Babilonia significa confusión. Segundo, ¿cómo podemos comprender que la idolatría es uno de los pecados de Babilonia y que no solamente es inclinarse ante las estatuas? ¿De qué manera hasta los protestantes pueden caer en la idolatría? En lo que hemos estudiado veremos que habrá una imagen, y esta imagen será aceptada y adorada aún por el protestantismo. ¿Cuáles son algunos de los paralelismos que puedes encontrar entre Daniel 3 y la adoración forzada que se presenta allí y lo que se nos advierte para los últimos días? Como se dice, la historia se repetirá. Lo que pasó en Daniel 3 volverá a pasar al fin de la historia. Habrá una imagen, la cual se exigirá que se adore. Agradecemos al Señor por permitirnos compartir con ustedes este comentario y a ustedes por estar aquí, por llegar hasta esta parte con nosotros y por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te invitamos a que te suscribas y también que actives la campanita para que te lleguen todo lo que en este canal subimos para nuestro crecimiento espiritual. Paz de Cristo para todos.